Continuamos entonces en esta mañana con nuestro estudio, con William. Muy bien, gracias Orlando. Continuamos con el estudio de nuestra carta del apóstol Pablo a los filipenses, a los de Filipo. En este viaje que podemos hacer con el apóstol, estamos ubicados ahí en Grecia. Es increíble que hoy podemos acceder, gracias a la internet, a cosas que hace 30 años era imposible. Hoy ustedes pueden ver documentales sobre la Grecia, sobre el Filipo actual, cómo se llama la ciudad, sobre el Filipo viejo que está ahí casi intacto. Fueron dos civilizaciones que se juntaron, Roma y Grecia, en ese lugar, y los romanos construyeron cosas, edificios y accesorios eternos prácticamente. Sus carreteras son todavía transitables. Eso es impresionante. Uno va por esos lugares en Europa y encuentra carreteras romanas, puentes romanos, acueductos romanos, y todavía se pueden usar, se usa. De hecho, la avenida, la vía Apia es una avenida amplia y está en su estado intacto y todavía se circula de manera normal encima. Estamos viendo una ciudad que en nuestra historia, en nuestra Biblia, sus habitantes primeros, a quienes escribe el apóstol Pablo, han pasado hace 2000 años a la historia. Pero la ciudad está ahí. Sus enseñanzas siguen vigentes. Y es importante, queridos hermanos, y especialmente jóvenes en esta mañana, que aparte de leer Filipenses, tomar estos pasajes y estudiar, ustedes que tienen la posibilidad, hoy tomen un poquito más de tiempo y a lo mejor antes de ver un video en internet, tomen unos videos de 6, 10, 15 minutos y van a ver cosas extraordinarias. ¿Saben qué van a encontrar? Van a encontrar la cárcel de Filipos, donde Pablo estuvo preso. La celda seguramente es difícil de identificar. ¿Dónde estuvo? No importa mucho, pero está la cárcel. La Biblia no miente, está allí en ese lugar. Y es importante que los jóvenes puedan, ya que acceden a esto, puedan ir un poco más allá de lo que nosotros podemos enseñar desde este lugar. Y saben lo que me gusta, no es un viaje imaginario, no es una ciudad imaginaria, inventada, perdida en medio del tiempo y de la historia que nadie puede verificar. De hecho, una de las cosas que más fuerte habla de la Biblia hoy en día es la arqueología, para los inconversos, para los escépticos, para aquellos que en su intelectualidad, en su capacidad de conocimiento quieren negar las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. En la arqueología encuentra evidencias irrefutables de que realmente la palabra de Dios es real. Y es hermoso todo eso hoy que podemos ver. Filipos. En realidad hay que traducir Felipe, como decía Roberto en el estudio en aquel tiempo. En nuestro idioma era muy común cuando alguien fundaba una ciudad o conquistaba una ciudad ponerle el nombre del rey. Filipinas es un país moderno que tiene el nombre porque el conquistador fue el rey Felipe II de España. O no fue el conquistador, pero él envió a los conquistadores. Entonces dice, hoy le llamamos a este país con el nombre de nuestro rey. El rey que envió. Y todas esas historias
hacen de que las cartas paulinas o las cartas escritas por el apóstol Pablo tengan un sentido real y concreto. ¿Por qué estudiamos la palabra de Dios, hermanos? ¿Por qué tomamos un domingo para tomar 4, 5, 10 o 15 versículos y meditar en ellas? Porque necesitamos aprender, aplicar y que nuestra vida como cristianos sea diferente. Tomar todo el contexto nos va a ayudar a comprender la situación, el momento y el por qué se escribió esta carta. Filipenses es importantísimo, es la puerta de entrada del Evangelio a Europa. Lidia, ¿se acuerdan? Fue una mujer extraordinaria, la primera europea que se convierte a Cristo. De ahí llega la palabra de Dios a toda Europa, gracias a los caminos romanos. Llega a España, llega a Francia, llega a Germania, llega hasta Inglaterra. Pablo es el precursor del Evangelio en Europa y en Asia y en todos esos sectores. Tiene una importancia extraordinaria. Por tanto, la carta en su contexto va a enseñarnos la situación general de los cristianos. Recuerden, hacía 20 años y un poquito más que el Señor Jesucristo fue crucificado en Jerusalén. El apóstol Pablo dijimos que era contemporáneo con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se convirtió a Cristo 4 o 5 años después de la muerte de Cristo. Ahí cerquita. Dicen los estudiosos 4 años es lo más probable. 4 años después de la muerte de Cristo, él se convierte al cristianismo. Era contemporáneo con el Señor Jesucristo. Cuando escribe esta carta, desde la prisión de Roma, faltaba unos 5 o 6 años, máximo 6 años, para la gran invasión de Jerusalén, años 70, y la gran dispersión de los judíos, la terrible dispersión de los judíos, dispersión que hasta hoy en día todavía persiste. Los judíos están en todo el mundo, no hay país en el mundo donde no haya judíos. Hay judíos negros, hay judíos amarillos o de raza amarilla. Hay judíos de Groenlandia. Increíble, o sea, Dios nos mostró su capacidad de dispersar a estos hombres en aquella época, cumpliendo su palabra. Entonces, tenemos que entender que Israel estaba seguro, o no muy seguro, pero bajo dominación romana. Estaba el país, los rabinos, los maestros, los enseñadores de la palabra de Dios se dispersaban por todo el mundo, tenían sus sinagogas. La costumbre de Pablo era cuando llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era ir a la sinagoga. ¿Por qué? Porque había rabinos, porque había maestros, porque había conocedores de la palabra de Dios en ese lugar. Porque los judíos, a diferencia de lo que nosotros a veces pensamos, tenían ellos la comisión de parte de Dios de predicar al mundo gentil. Ellos tenían que mostrar a todo el mundo a Jehová Dios de los ejércitos. Pero ellos se equivocaron y se establecieron en escuelas rabínicas y empezaron a enseñar su religión y sus prácticas y sus cultos y sus ritos, pero se olvidaron de mostrarle a Dios. Así que el apóstol Pablo viaja por segunda vez y en su segundo viaje misionero llega a la ciudad de Filipos y allí entonces se convierte el carcelero, Lidia, hubo un bautismo, estableció una iglesia y luego vuelve con Timoteo. En el capítulo 2 encontramos a Timoteo. Epafrodito posiblemente era de aquí y él era el pastor de la iglesia. Timoteo y Epafrodito pastoreaban las necesidades del apóstol Pablo. ¿Recuerdan? El gran apóstol, el pastor necesitando pastor. Eran sus cuidadores. Pero llegamos el domingo pasado al capítulo 3. Y entonces Pablo, después de establecer la deidad de Cristo, después de hablar de cómo el Dios eterno se hizo hombre, cómo el Dios eterno se metió en la raza humana,
para enseñarnos de la humildad, de la humillación. Y el poder de la humillación es la exaltación posteriormente. Pablo va a entrar en la práctica. Estamos hablando en los capítulos 1, 2 y 3 de lo que creemos, el credo, la creencia. Pero en capítulo 3 y 4, 1 y 2 creencia, 3 y 4 va a hablar de la conducta del cristiano. Posición y práctica. Las cartas del apóstol Pablo son así. No se queda solamente con la posición. Hay que demostrar lo que somos. Y en estos capítulos entonces 3 y 4 de Filipenses, Pablo va a proseguir con ese tema, de seguir mostrando qué es lo que somos. Tenemos que mostrar. Él escribe la carta para fortalecer la fe de los nuevos cristianos, de las iglesias organizadas. Y si ven algunos pequeños documentales, van a encontrar que ellos llegaron a construir hermosas iglesias cristianas post-Paulo, después de Paulo. No en este momento cuando se escribe la carta. En este momento se reunían seguramente o posiblemente, dice la tradición, en la casa de Lidia. Lidia era una mujer importante, económicamente podía y seguramente tenía una linda casa y un lindo patio y un lindo lugar donde reunirse. Entonces, tenemos en Grecia una civilización que perdura en el tiempo, extraordinaria, de conocimiento, de sabiduría, de conquista, de letras y de un montón de cosas. Pero tenemos que entender con qué se encontraba o con qué se enfrentaba también el apóstol Pablo. No era tan fácil. No es como a veces nosotros leemos y creemos que es la cosa. Él tenía que enfrentarse a la religión griega. ¿Cuál era la religión griega? La religión griega era la adoración a los antiguos dioses que decían ellos habitaban el monte del Olimpo. El monte del Olimpo es un monte que está ahí. Si ustedes buscan la referencia a video van a encontrar. Ahí está el monte del Olimpo. En el Olimpo había el panteón. No es el panteón al que nosotros conocemos como en el cementerio, sino ese es el lugar donde se concentraban los dioses. Era el lugar de los dioses, el panteón. Y ahí estaban los más grandes, para ellos, sus dioses. Que cuando leemos la mitología griega y cuando leemos la religión griega, parece que eran inofensivos. Conocemos a sus dioses, el principal Zeus, Hera, Poseidón, Afrodita, Ares, Atenea, Hermes, Apolo, Artemisa, Hefesto, Demeter, Hestia. Eran los 12 principales. Después había otro tipo de dioses. Tenía un montón de dioses. Cuando leemos como mito, pareciera que esto era inofensivo. Pero se van a dar cuenta ustedes que no era así. Estos dioses vienen de ser adorados por lo menos 1000 años antes de Cristo. O mucho tiempo antes del Señor Jesucristo. Cuando encontramos en Génesis capítulo 10 el nacimiento de diferentes civilizaciones, las potencias eran, por supuesto, Grecia uno, Egipto otro, y luego más adelante, y Macedonia, toda la zona de Babilonia, las otras potencias, y luego iba a venir Roma a conquistarles a ellos, a sacarles terreno, a sacar espacio. Pero esos dioses ya estaban allí, adorados. ¿Cuál era el peligro? ¿Cómo era el culto a esos dioses en la antigua Grecia? Bueno, se sacrificaban animales. Como en todas las religiones, como en todos los cultos, encontramos siempre sacrificio de animales. Pero estos practicaban algo perverso, que trataron por el conocimiento y por la capacidad de negar por mucho tiempo, incluía sacrificios humanos. Pero en medio de la fiesta central, ellos hacían algo perverso. Era muy conocido que ellos hacían un ritual en donde ofrecían una gran comilona, producto de los animales sacrificados, cabras, ovejas y otros. Y en medio de esa cocina enorme, en esa olla enorme, trozos del ser humano que fue sacrificado.
y entonces eso se servía como una suerte de ¿cuál te toca? Y eso genera otra práctica oculta en donde decían que a la persona que le tocaba comer el zoquete humano se convertía en una especie de hombre lobo por 9 años. Había una tradición muy fuerte de todas esas enseñanzas. Todo eso tenía que el apóstol Pablo con sus enseñanzas ir refutando. Aparte de eso, y eso también se ve en el libro de Filipenses, ellos tenían un gran orgullo, eran súper orgullosos. ¿Por qué? Porque eran gente muy culta. Cuando nosotros vamos a la historia griega, vamos a encontrar a los grandes filósofos griegos que generaron escuelas de pensamiento que aún hoy en día persiste. Entonces eran muy orgullosos de ser ciudadanos griegos y en este caso o específicamente ser ciudadanos filipenses, ser ciudadanos de Filipo. Pablo tenía que luchar contra aquel orgullo en sus cartas y en sus todo. Ellos hacían de menos a cualquiera que llegaba a la ciudad. De hecho, los judíos le llamaban a los gentiles perros, los griegos a los gentiles o los que no sean griegos, lo que sea, bárbaros, ¿verdad? O vos sos bárbaro o nada, ¿verdad? Entonces, Pablo tenía que enseñar, luchar y pelear contra todas estas costumbres. El apóstol Pablo escribe estas cartas y él tiene que luchar contra una fabulosa biblioteca de religiones, ritos y prácticas que tenían los griegos bien conocidos y practicados. Y lo que escribe el apóstol Pablo son 4 capítulos. Nada contra la biblioteca que ellos tenían de cómo adorar a sus dioses. Había toda un pensamiento de somos importantes en Filipo. Y de hecho era una ciudad súper importante, comercialmente, económicamente. Hasta hoy se sigue excavando y se sigue encontrando monedas de oro con las cuales la ciudad traficaba. Tenía bancos, recuerdan, Éfeso también tenía bancos, ellos también tenían bancos, eran extraordinarios, la ciudad era extraordinaria. Y en medio de esa ciudad, la predicación del evangelio del apóstol Pablo. Se convierten estas personas a Cristo y ahora el motivo de la carta es que haya un equilibrio entre el credo y la conducta del cristiano. ¿Por qué estudiamos en el tiempo? Porque hoy también en la iglesia moderna del siglo XXI luchamos como cristianos y a veces como líderes, como el apóstol Pablo, de que la conducta de los creyentes, la práctica de los creyentes, la forma de ser del creyente, sea igual o se apegue a lo que cree o a lo que dice creer. Esa era la lucha que tenía el apóstol Pablo. Esa es la lucha que vemos en el libro de Filipenses. Entonces entramos en el capítulo 13 el domingo pasado y el título de este capítulo es Prosigo a la meta, prosigo al blanco. Recuerden, hablamos al principio de Filipenses que estaba allí omnipresente la figura de la Olimpiada. La Olimpiada, las Olimpiadas, cada 4 años, era un ritual a sus dioses. Tenía que parar todo, la guerra, inclusive la guerra tenía que parar para que los provincianos vengan a disputar justas olímpicas en honor a sus dioses. De allí nace la Olimpiada antigua y la Olimpiada moderna que tenemos hoy en día, pero eran sacrificios a sus dioses. Era un ritualismo, un ritual, las Olimpiadas. Pablo toma esas referencias. Por eso cuando ustedes se encuentran en su Biblia van a encontrar este título. Pablo dice, prosigo a la meta. Era una frase bien conocida por los griegos. ¿A qué meta se refiere? Entonces, recuerden, hermano, para hacer una pequeña introducción nada más, el objetivo de la carta
para los filipenses. Y para nosotros hoy no es nada más y nada menos que el 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Eso es a lo que apela Pablo, para que sean ustedes irreprensibles, pero también sean sencillos, hijos de Dios. Hoy parece que ser sencillo no es una cualidad. Es difícil encontrar hasta creyentes que sean sencillos como persona, sencillo en su práctica, en su forma de vida, en su forma de ser. Estamos luchando, estamos peleando contra algo o alguien o todo el mundo o todo. Porque el apóstol Pablo dice, para que de esa forma, siendo irreprensibles y siendo sencillos, ustedes se iluminen como una estrella en medio de la oscura perversidad de este mundo. Ese es el objetivo de la carta, para que sean sencillos. Por supuesto, a los griegos les iba a costar mucho ser sencillos, porque tenía toda una historia de tradición, de cultura, de sabiduría. Los griegos, naturalmente o de forma natural, todos accedían a la universidad, eran todos universitarios. Se dan cuenta ustedes que Lidia era una mujer de negocio, de mucho dinero. La primera que se convierte en Europa es una millonaria. Pablo tenía que decirle, hermanos, tienen que ser sencillos. Y para ser sencillos, la conducta tiene que ir con el credo. Arrancamos entonces en el versículo 12, dice Pablo, después de haber hablado en el capítulo 3, gócense, cuídense de los malos obreros. Roberto estuvo explicando qué significa eso, guardados de los perros. Cuídense de saber a quién les servimos. No se crean mejores, dice el apóstol Pablo, aunque yo tengo de qué creerme para ser mejor. Por más de que haya sido turco, tiene una credencial, lo que se llama en veterinaria un pedigrí extraordinario tenía el apóstol Pablo. Y él presenta su pedigrí y dice, tengo con qué, tengo cómo presentarme como el mejor. Pero dice Pablo, esas cosas para mí ahora son basuras. Entonces él presenta un cuadro de una maratón. Las maratones son de 42 kilómetros, porque era la cantidad desde Olimpia hasta la ciudad de Maratón. Maratón se llamaba la ciudad. Y hay que proseguir a la meta, hay que hacer esos 42 kilómetros. Paréntesis, ya digo antes de que me olvide. Por supuesto que hoy, cuando vemos las maratones en las Olimpiadas, queremos saber quién es el ganador. Ustedes saben que hace décadas que las maratones lo dominan los africanos, los keniatas. Keniata llega primero, segundo, tercero. Ahí están los negritos, métale, y ganan todo. ¿Quién sabe quién fue el último en llegar en esta maratón última de Tokio? ¿Alguien sabe? Estuve viendo, por eso me acuerdo. Un guatemalteco llegó 25 minutos después de que llegó el ganador. Y los japoneses tenían algo extraordinario, ¿saben? Todos los que ayudaban en estas Olimpiadas, ¿cómo se llaman los servidores? Voluntarios. Los voluntarios eran personas todos jubilados, recibían un atuendo, un uniforme, recibían un dinero, un pequeño dinero como un viático, y ellos tenían que estar firmes en su lugar. No tienen que moverse de ahí hasta que termine el evento y venga el colectivo a llevarles. La disciplina japonesa extraordinaria, porque el calor era de 43 grados. Y ahí estaban los japonesitos esperando que pase el último maratonista.
le aplaudieron igual que al primero. Esa es la carrera que está enseñando el apóstol Pablo. La idea no es llegar primero, la idea es llegar. La maratón es larguísimo, 42 kilómetros, sudoroso, caluroso, terrible. Las condiciones, todos los maratonistas que llegaban al detenerse se desplomaban porque los músculos no pueden sostener el cuerpo después de estar corriendo 42 kilómetros. Me encantó esa imagen del último maratonista que llegó en medio del aplauso. Y cuando llegó, todos le agarraron y le sostuvieron. No sé, le dieron una medalla de cartón, no importa, pero llegó con el aplauso. Y el paraguayo llegó en el lugar, ¿quién sabe? Derli Ayala. De 150 maratonistas, el paraguayo llegó entre los 50. Hay que aplaudirle a ese tipo. Los mejores no pudieron llegar. Hay que llegar. Y decía nuestro maratonista, ¿saben lo que costó llegar a esta carrera? Pero más importante era llegar. Esa es la carrera que está enseñando acá el apóstol Pablo. Prosigo a la meta. Prosigo. No importa si llego último, pero voy a llegar. Como aquel maratonista que dijo en la Olimpiada de México 70. Era un maratonista muy pobre, se cayó, se golpeó, se levantó, se fue. Si buscan la historia van a encontrar, llegó hora después. Y le dijeron, ¿por qué continuaste la maratón? Ya el público se fue todo, ya no estaba más nadie. Y el hombre dijo, a mí mi país me mandó no para fracasar, sino para llegar. Y llegó, no importa la hora. Esa es la carrera que está enseñando el apóstol Pablo. Tenemos que llegar. Prosigo a la meta. Capítulo 3. Ya terminé mi aplicación, así que voy a explicar y nos vamos a casa. A ver. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Ahí está. Para ver si logro asir aquel por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una sola cosa. Muy bien, después de más de 30 años de ministerio, de trabajo, de fundación, de plantación de iglesia, el apóstol Pablo hace una declaración enfática. Muchos habrán dicho, ahí está el ejemplo del apóstol Pablo, ya está. Él llegó a la altura del conocimiento, de la capacidad, de la medida que se espera de un cristiano. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, y no es una falsa humildad, no es que yo ya lo alcancé. De hecho, nadie puede alcanzar la altura y la medida de Cristo aquí en la tierra. Es cierto, he madurado. Y entre paréntesis, la madurez viene de 3 cosas. Lectura, oración y sufrimiento. Ese tercero no queremos, ¿verdad? No es que haya alcanzado una perfección por ser apóstol, porque Cristo le habló, se le reveló. No es que haya alcanzado la perfección porque era el gran Pablo, sino que el sufrimiento, el dolor, recuerdan su currículum, hasta náufrago. Eso le hizo madurar. Ahora estaba en prisión, estaba listo para morir y estaba evaluando su carrera. Y dice, todavía no terminó la maratón. Voy a escribirle a estos hermanos.
Yo hace 40 años que estoy corriendo esta maratón, o 30 años que estoy corriendo esta maratón. No que sea perfecto. La idea no es que haya finalizado. Muy importante, mis queridos hermanos. No sé quién puede ser el de más edad entre nosotros esta mañana acá. Y Feli a lo mejor, ¿verdad? Pero la vida cristiana no termina a los 80, a los 90, no termina. Nunca termina la vida cristiana aquí en la tierra. No nos jubilamos. Nadie se jubila en esta carrera. No hay edad para retirarse. No es la idea de un retiro, sino la idea es de un continuo crecimiento hacia arriba. Pablo dice, sino que prosigo para agarrarme, asirme de aquel que me agarró. Recuerden, Cristo Jesús nos eligió, nos buscó, nos llamó, nos santificó. Él nos agarró. Y dice Pablo, me agarro de Él para lograr esto. ¿Para lograr qué, Pablo? Llegar a la meta. Llegar a la meta. Aquí la gran figura, muy conocido para los griegos, por eso es la maratón. Este era el evento más extraordinario, uno de los eventos más extraordinarios. Por 42 kilómetros, pasando varias ciudades, varias provincias, la gente salía a gritar y a ver y a reconocer a sus representantes. ¿Y saben quiénes eran estos maratonistas? No eran deportistas de élite, no eran deportistas que vivían para eso. Eran los mejores guerreros que venían del frente de batalla a correr. Eran los mejores guerreros que tenían la capacidad física de aguantar, de soportar, de luchar, de levantarse, de ser disciplinado y de estar ahí al frente de batalla. Qué casualidad, como cristianos también somos llamados a pelear. No es de balde estos usos de estas figuras. El apóstol va a decir, he peleado. También era un guerrero. También usa la figura. Muy importante, versículo 14. Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren, es fácil estudiar en la Biblia, en la palabra de Dios, las coronas. Sí, hay coronas para todos los cristianos. Y hay muchas coronas, 5 en total, o 6, dice la palabra de Dios. Pero acá el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta, al premio. ¿Cuál es el premio del que habla acá? Ahí el versículo dice, el premio es el supremo llamamiento. Pablo dice, el llamado de Dios es supremo, es por sobre todas las cosas, está por encima de todo. Por eso todo su currículum, por eso todo su pedigrí, en los versículos anteriores, dice, lo tengo por basura. No sirve esto. El llamamiento de Dios es lo más alto, más sublime, más supremo. Sobre todas las cosas está este llamado a ser cristianos, a ser hijo de Dios, a servir a Cristo. Ese es el supremo, alto y más galardonador llamado de Dios. Pero fíjense que el apóstol Pablo no dice que esto uno puede hacer por su cuenta. El énfasis no está en el premio. El énfasis está, dice, en dónde vamos a recibir ese premio. ¿Qué dice el final del versículo? Llamamiento de Dios, pero ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El supremo llamamiento está en Cristo Jesús. Pero el premio de ese llamamiento también es Cristo Jesús. Finalmente a Él vamos a llegar. Cuando los maratonistas buscan llegar a la meta, hoy en día se prepara una meta espectacular, lindo, muy bonito, todo bien decorado. Hay una cinta que hay que cruzar. Hay una cinta que hay que romper. Esa es la meta. Pero el apóstol Pablo dice, esa cinta, esa meta, ese lugar de llegada es Cristo Jesús.
En Él está el llamamiento, pero en Él también está la llegada, porque Él es el premio. Cristo Jesús, mi premio, tu premio. En Él hemos sido llamados, en Él vamos a terminar la carrera y en Él va a ser nuestro premio. Él va a ser nuestro premio. Llamamiento poderoso. No se puede cambiar este llamamiento por nada. Pablo dice así que todos los que somos perfectos. Pareciera que el apóstol acá va a hablar porque después él va a decir yo soy el ejemplo. Parecía que es una actitud egocéntrica. No, la idea no es esa. La idea del apóstol Pablo es que la vida cristiana es de desarrollo constante y todos, absolutamente todos los creyentes pueden alcanzar esta madurez espiritual. Madurez, perfeccionamiento. El apóstol Pablo llama a los filipenses y llama a sus líderes y le dice, hemos alcanzado la perfección, la madurez. Hoy hay que decir, hermanos, que la madurez no está de moda en la vida cristiana. Hoy, en pleno siglo XXI, la inmadurez, aún de hermanos que tienen años en la fe y años en la vida también, pareciera que ese es hoy la moda, como se dice. Inmaduros, enojadizos, mamita. Sencillos hijos de Dios. Ese es el objetivo. A veces uno tiene ganas de decirle a alguien, por favor, madura. Nunca vamos a ser maduros totalmente, por eso es un proceso, por eso es una carrera, pero aspiremos a ser maduros. Y los líderes son llamados a esta sencillez, a esta madurez, a poder mirarle a los ojos y descubrir qué hay en su mirada, en su pensamiento, en su corazón. El apóstol Pablo llama a los líderes a desarrollar un don que hoy está olvidado. Ese es el don de conocerle a la persona. Qué lindo es cuando uno puede cruzar una mirada sencilla, transparente, pura con el hermano. No está hablando de los premios. Está hablando de que el premio es Cristo Jesús. El Cristo Jesús. Ahora, dice el apóstol Pablo, los que hemos alcanzado la perfección. Versículo 17 dice, sed imitadores de mí. Pablo, ¿es el único a quien podemos imitar en la iglesia? No. Fíjense en la segunda línea. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Jóvenes especialmente, tenemos que buscar a quién mirar. ¿A quién mirar? La madurez, la sencillez. La sencillez. Imitar la fe de personas sencillas, de personas que así se conducen. Pablo parece que es muy egoísta, diciendo, imítenme a mí. Pero ¿por qué Pablo puede decir imítenme a mí? Porque él también dice, porque yo imito a Cristo. Porque yo tengo un ejemplo a quien estoy siguiendo en la vida. Constante, crecimiento hacia arriba, paso a paso. Porque yo también soy imitador de Cristo. Pero hermanos, no se fijen solamente en mí, fíjense también en aquellos líderes. Pablo estaba escribiendo una carta y estaba probando la ausencia del líder fuerte, del fundador, sobre aquellos que él ha guiado a Cristo. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. ¿Por qué? Con mucho dolor dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. ¿Hay enemigos de la cruz? Sí, hay enemigos de la cruz. Roberto se encargó de
describirnos en aquel tiempo a los falsos profetas, a los falsos predicadores, pero el mayor peligro eran los falsos judaizantes o los judaizantes, que decían, está bien, ustedes han conocido ahora a Jesucristo, pero hay que circuncidarse, hay que ponerse el kipá, hay que dejarse la barba larga y hay que ir ¿cómo se llama? A la sinagoga. Ese es el único lugar. No, dice Pablo. No, ¿recuerdan? Uno de los objetivos del segundo viaje misionero era ir explicando a las iglesias nuevas o a los nuevos creyentes y especialmente a los gentiles que no necesitaban circuncidarse. Y eso implicaba que no necesitaban practicar la religión judía. Ayer le estaba comentando a los jóvenes que las escuelas rabínicas en Israel persisten hasta hoy en día y los rabinos o los hombres que estudian en estas escuelas rabínicas son, ¿cómo era? Son como empleados públicos. Cuando se recibe de rabino tiene un sueldo estatal, ¿verdad? Sí o sí, eso es el Estado, eso es Israel, eso es la unión del Estado con la práctica del rabinismo, ¿verdad? Entonces muchos de esos chicos que están ahí en la universidad rabínica estudiando ya tienen el salario asegurado. Era lo mismo en la época de Pablo, por eso ellos persistían tanto. Y era también como buscar una comisión, porque cuanto más ganaba vos persona para el judaísmo, tenía como una suba de sueldo en la zona, ¿verdad? Tenía comisión, tenía premio, ¿verdad? Estos son enemigos de la cruz, dice el apóstol Pablo. Pero había otros, recuerden algo muy importante. Cuando nosotros estudiamos la Grecia antigua y estudiamos quiénes eran sus filósofos, y algunos filósofos hoy en día son reconocidos y recordados como Platón, Aristóteles y otros, ellos también eran predicadores. Recuerden, ellos no solamente eran maestros, sino eran también predicadores de sus propias escuelas filosóficas. Y tenían también sus alumnos que salían, predicaban y hacían estos actos de encontrarse cara a cara y discutirse en sus escuelas filosóficas. Y también ya en esa época se cobraba por hacer esto. Y muchos han encontrado en el cristianismo, en el judaísmo, en estas cosas, medios de vida. Por eso dice el apóstol Pablo, con dolor tengo que decir, que hay muchos que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Está hablando de que estas personas son sensuales, son terrenales, no son cristianos, no son hijos de Dios. Aparentan, aparecen, buscan la forma. Pero dice Pablo, y la palabra que usa el apóstol Pablo es interesante, me hace llorar, pero no un sentido figurado. Está llorando de verdad, porque la idea de la palabra es un llanto fuerte de amargura, de dolor. Es como cuando alguien va a un velorio y ve que el pariente, el hermano, la tía, el papá, el hijo llora así desconsoladamente. Así lloraba Pablo. Él no lloró porque estaba encarcelado, él no lloró por los latigazos que recibió, él lloraba porque había gente que buscaba desviar a los verdaderos hijos de Dios de la verdadera fe en Cristo Jesús, predicando estas falsedades. Queridos jóvenes y hermanos, hoy guárdense. Muchos jóvenes andan mucho en YouTube, en otros lugares, viendo y escuchando cualquier cosa. Y hoy, lastimosamente, una de las cosas malas que tiene la tecnología es que le da espacio y voces a demasiada gente. Y saben lo más penoso que encuentro últimamente, no son los falsos profetas, sabemos quiénes son. Hoy en día encontramos pastores y predicadores que toman Biblias enteras inclusive para negar la mala traducción, por ejemplo, de la Reina Valera 1960. Uy, es una de las peores traducciones. Y presentan argumentos y presentan otras cosas. Predicadores jóvenes que toman pasaje diciendo, se les engañó a ustedes, nunca va a ocurrir el arrebatamiento. Cuidado con lo que escuchamos. Eso eran los parecidos a estos predicadores.
Hoy están negando. Miren, abriendo paréntesis un poquitito. Anoche estaba mirando un poquitito estos documentales del 11 de septiembre y ustedes siempre van a ver las teorías conspirativas. ¿Qué pasó realmente? Bueno, hay un movimiento que también quiere negar. Los negacionistas hoy están de moda. Hay eventos fabulosos que están tratando de negar, como el holocausto judío, por ejemplo, diciendo, eso no ocurrió, lo que ustedes ven es ficción, lo produjeron los americanos para... Nunca ocurrió el holocausto, están negando. Pero lo peor de esto es que en Rusia oficialmente, y esto pueden buscar, y apoyado y empoderado desde el gobierno, están abriendo escuelas de reescribir la historia. Eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Van a reescribir toda la historia porque se van a aprovechar de que los jóvenes hoy no leen, no saben su historia y entonces van a las redes sociales, vamos a usar las redes sociales y vamos a reescribir la historia. Están reinventando la historia. Pero ahí no me importa mucho que la historia que nieguen sea la de Cristóbal Colón o lo que sea, sino que detrás de eso está el negar las prácticas religiosas y por sobre todo negar todo lo que tenga que ver con la deidad del Dios eterno verdadero, la venida de Cristo y detrás de eso el negacionismo de la Biblia, de la palabra de Dios. Es súper peligroso, súper peligroso. Y abundan estos predicadores. Tengan mucho cuidado. No sé por qué, ustedes buscan un poco en YouTube y van a encontrar cualquier cantidad de judaizantes hoy en día. Y predicadores. ¡Oh! ¿Verdad? Hay un mexicano que es más que un judío. Impresionante. Judaizantes. Cuidado, dice el apóstol Pablo. Estos. Ojo, muchas veces nosotros pensamos que los que van a negar la venida de Cristo, que los que van a negar la palabra de Dios, que los que van a negar la salvación van a venir del mundo, van a ser inconversos. No. Tiene que surgir de la iglesia, tiene que surgir de los que conocen la palabra de Dios. No puede salir de nadie que no conoce la Biblia. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Dice Pablo, los enemigos de la cruz es que son individuos que solo piensan en lo terrenal, mientras que el llamamiento de los creyentes es un llamamiento de arriba, del cielo, es celestial, es supremo. Finalmente, para cerrar, me quedé un poco en varias cosas, dice Pablo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, versículo 20, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Saben por qué Pablo le escribe este mensaje final acá en el capítulo 3? Roberto estaba hablando de lo que significa Señor. Bueno, sepamos, investiguemos, leemos, que el César romano, esa palabra César, es Señor. El rey de Roma era el Señor con todas las luces. Y si había algo para una ciudad como Filipo y otras bajo dominación romana, era esperar que aparezca el César. Que venga el César, que el César visite las ciudades romanas, era lo máximo que esperaban estos ciudadanos. Ellos estaban orgullosos de ser ciudadanos romanos. De hecho, Pablo después también apela a eso. Y había solamente dos formas de ser ciudadano romano. Nacer en Roma, por supuesto, ¿verdad? Primero, ¿se entiende? Y lo segundo era ser conquistado por los romanos a la fuerza o comprar esa ciudadanía romana. Y los que tenían plata compraban esa ciudadanía a precio costoso, porque tenía muchos privilegios ser ciudadano romano. Por eso Pablo cuando dice, yo también soy ciudadano romano, porque la ciudad de Tarso donde nací era turco, pero era bajo dominación romana, y cuando me inscribieron en mi cédula de identidad pusieron ciudadano de Roma. Pero yo lo que quiero es que me cambien mi cédula y me pongan ciudadanía celestial. A mí no me importa ser ciudadano de Roma.
Yo lo que quiero es que mi cédula me diga, ¿usted dónde nació? En el cielo. No van a sacar pitando de investigación, a ver si le decimos eso. Pero esa es nuestra presentación, esa tiene que ser nuestra carta. Nuestra ciudadanía está en los cielos. A ver, hay 2 o 3 cosas. Los falsos maestros buscaban su propia gloria, andaban según sus propios designios, por eso habla de su vientre. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nuestro cuerpo será o está siendo reservado para algo mucho más elevado, para algo mucho más valor. Por eso dice, cuando aparezca, sin relación con el pecado, el Señor Jesucristo transformará. No es que va a modificar, entendamos esto, no va a modificar, sino que va a transformar, un cambio total, radical de nuestro cuerpo, para que pase a ser un cuerpo igual al del Señor Jesucristo, glorificado, para que ese cuerpo sea adaptado a las necesidades del cielo, no de la tierra. Este cuerpo es pasajero, este cuerpo va a desaparecer en las arenas del tiempo. De hecho, nadie sabe seguramente dónde están los cuerpos de los primeros cristianos allí en Filipo, pero Dios sí sabe dónde está. Nuestro cuerpo está siendo guardado para que sea como el de Cristo, para que la brillantez del cielo no lo opaque. Cuidamos mucho nuestro cuerpo, pero un día este cuerpo será levantado para habitar una región en donde no hay poder ni de carne ni de sangre. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Mis queridos hermanos, les invitamos siempre a leer, a orar. Les invitamos a que vengan, a que oremos en las reuniones de oración. Finalmente, pensemos en esto. ¿Por qué nosotros no anhelamos el cielo? ¿Por qué no buscamos el cielo? ¿Por qué nos aferramos a la tierra? Nadie se quiere morir, por supuesto. Hoy estábamos hablando con Ñafeli de eso, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque no oramos por cosas celestiales. A ver, hagamos un ejercicio mental. ¿Por qué oramos? Señor, que no me falte el pan terrenal, que no me falte el techo terrenal, que no me falte trabajo terrenal, Señor, ropa terrenal, dinero terrenal, un auto terrenal, una casa terrenal, una propiedad terrenal, Señor, mi hijo, mi nieto, está bien, pero no oramos por lo celestial, por eso no anhelamos las cosas celestiales, por eso hasta hay miedo para morir, por eso hay miedo para buscar lo celestial. La vida cristiana es una carrera, no de 100 metros, es una maratón de 42 kilómetros. Es duro, pero nos invita a llegar a la meta. No ser primero ni segundo o tercero, que parece que es lo que tiene valor con la medalla de plata, oro y bronce, ¿verdad? No importa, la meta es llegar a la altura del conocimiento de la capacidad de Cristo. Mis hermanos, hoy hay una verdadera lucha, tengo que decirlo desde aquí, dolorosa, con muchos de nuestros creyentes, que hasta te dicen, mi vida es privada, la iglesia no tiene por qué meterse, los líderes no tienen por qué opinar de mi vida. El apóstol Pablo dice, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Y hermanos, si has conocido a Cristo, y lo que explicaba Roberto hoy, si Dios, si el Señor Jesucristo es tu Señor, si el Señor Jesucristo es tu Señor, no hay ninguna posibilidad, forma de rebelarse contra las autoridades humanas. Porque reconozco a quiénes son mis autoridades y me someto. Reconozco sus testimonios y le imito. Reconozco
su ejemplo y lo sigo. Pero si Cristo no es mi Señor, si Dios no es Señor en mi vida, entonces sí, voy a tener problemas con la autoridad, con los ancianos, No. Hermanos, sabemos, déjeme decirle esto dolorosamente, sabemos cuando nos mienten y cuando quieren usar la iglesia, la influencia, cuando sea necesario. Muchos de ustedes, voy a decir esto porque saben esto, trabajan en instituciones cristianas y envían una carta que se les llene y quieren aparecer ahí, en ese lugar, allá, ante gente desconocida, lo que no son acá. Y es doloroso porque después te llama y te pregunta y te dice: Natasha, pongo el nombre de mi hija, ¿verdad? ¿Se va a la iglesia? Sí, se va a la iglesia. ¿Da su diezmo? No lo sé, pero le obligo cada mes, ¿verdad? ¿Ella tiene ministerio? No sé. Sí, porque acá dice que ella 5 cosas hace en la iglesia. Ah, sí, mira, me encuentro con eso. Ella dice que está estudiando la facultad. Sí, está estudiando en un instituto bíblico. ¿Cuál instituto bíblico? Lo que pasa es que esa institución cristiana necesita que sus personales por lo menos sean cristianos. Y entonces hacen estas cosas. Y nos llaman muchas veces a nosotros y con vergüenza ver que muchos mienten. No hablemos del pecado que sabemos, que conocemos. Y hasta hermanos fieles se acercan a nosotros y con mucho dolor escuchamos que nos dicen: los jóvenes, fulano, está en pecado, no van a hacer nada. No puedo hacer nada porque cuando le pregunto me niega. Y no me están negando a mí. Hermanos, la madurez, por favor. Hermanos que tienen años de cristianismo, que nacieron en hogares cristianos y todavía hoy no te puede mirar a los ojos y dejar ser radiografiada y fotografiada tal cual es. Los líderes, los ancianos, son llamados a practicar todos los dones espirituales y entre ellos el don de conocer a la persona. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe te dirá, pero su corazón no está contigo. Somos llamados a conocer el corazón de la persona. ¿Qué hay en tu corazón? La vida cristiana es un ejercicio diario. Es una meta a largo plazo. Se corre toda la vida mientras estemos aquí. Mañana se puede cortar abruptamente. ¿Saben qué me gusta de cuando uno ve la maratón? Muchos caen por el calor del sol, por otras cosas, y alguien del servicio médico o aquellos auxiliares se van, le ponen una silla, le dan oxígeno, le ponen agua fría en la cabeza, en la nuca, le masajea las piernas, le estira. Mientras tanto van pasando los otros maratonistas, le levantan, le agarran del brazo y empieza a correr con él unos metros. Él no va a correr la maratón, él no está en condiciones, pero le anima de vuelta, le levanta y ahí se va y empieza de vuelta y empieza a correr. Y cuando llega a la meta es válido porque llegó, no importa cuánto tiempo llegó. Somos así, a eso nos llamó el Señor. Tenemos que llegar a la meta. Allá está nuestro premio, es Cristo Jesús. La meta es Cristo Jesús. Nuestro llamado es supremo, es grandioso, es sin igual, no hay otro parecido. No cambiemos por nada. Tenemos que llegar ahí. No importa si nos caemos, está bien caerse, pero también hay que levantarse y hay que levantar a otros. Pero cuesta mucho si Cristo no es el Señor. Vamos a orar y dejamos acá.
el capítulo 3. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por la enseñanza del apóstol Pablo, por todo lo que pasó, Señor, y pedimos que estos ejemplos de vida del Pablo, de los filipenses, de lo que nos enseña en estas cartas sencillas pero profundas, sean partes de nuestra vida. Aun cuando somos débiles, humanos y pecadores, tenemos en Cristo Jesús el llamamiento, tenemos en Cristo Jesús el premio y tenemos en Cristo Jesús la meta de nuestra vida. Ayúdanos a llegar, es lo que necesitamos, llegar como fieles y amados hijos tuyos, guardando la verdad de tu palabra, la verdad del Evangelio. Es el Evangelio, es tu palabra lo que tiene poder, no nosotros. Ayúdanos a someternos a ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, recordamos entonces que los miércoles nos reunimos para orar. Envíen su motivo de oraciones, vengan, vamos a orar juntos. Es un tiempo precioso. Ahí atrás está el ofrendero porque no pudimos poner los sobres a causa del viento. Despedimos a los hermanos que están conectados esperándoles el próximo domingo. Cerramos aquí.